Dice así la poderosa palabra de Dios, la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En esta noche el Señor nos hablará de dos tipos de cristianos. Uno que da fruto, buen fruto, y el otro que da malos frutos. Que Dios nos bendiga. Si hacemos un poco de historia, esta palabra la trajo Juan el Bautista preparando el camino al Señor. ¿Quién era Juan el Bautista? Dice la Escritura que era un personaje que se crió en el desierto. Se creó en un lugar apartado de la sociedad, donde se alimentó con miel silvestre, y dice la Escritura que comía langosta. Ese era su alimento. Si nosotros paramos a Juan el Bautista en este tiempo, en el siglo XXI, todos a lo mejor nos reiríamos, porque su harapo eran vestiduras con un cinturón en el medio de cuero, y para la sociedad era algo ridículo, porque él no tenía otra vestimenta, pero él se dedicó ¿a qué? A preparar el camino al Señor. Él venía con un propósito de hablar y de preparar al Señor los que iban de ser salvos. Por eso él empieza y dice, Juan el Bautista: haced pues fruto digno de arrepentimiento, porque él sabía cómo estaba en el entonces en Israel, en Jerusalén, cómo estaba la sociedad en ese momento, donde seguían una religiosidad, donde seguían el fariseísmo, el saduceo, los maestros de la ley, seguían una dogma religiosa y no seguían a Cristo. En otras palabras, no seguían la palabra de Dios como estaba escrita, los mandamientos del Señor. Ellos seguían los mandamientos de acuerdo a la letra, pero no lo que Dios quería hacer con ellos. Por eso Juan dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a nosotros, que el Señor nos fortalezca a nosotros. El Señor quiere en esta tarde a nosotros decirnos, hermanos, que nosotros no tan solo con creer en el Señor estamos salvos. Tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, nosotros nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho. Que el Señor nos ayude. Y cuando viene ese arrepentimiento, viene un convertimiento delante del Señor y podamos ser hijos con frutos dignos de arrepentimiento, y pasamos a ser hijos agradables delante del Señor. Que el Señor nos ayude y que el Señor reprenda toda potestad. Por eso, hermano, es importante en nosotros, hermano, no seguir una religiosidad. Hoy en día, hermanos, en las iglesias hay dos tipos de cristianos. Unos dicen que creen en Jesús, pero no dan fruto. Y otros que creen en Jesús y dan fruto. Y frutos buenos, agradables
Y dice Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Santo es el Señor. Me da pena decir, hermano, me da pena decir que aún en las iglesias no todos conocen de Dios. Me da pena decir que aún en las iglesias no todos han sido renovados, cambiados, transformados por el Espíritu Santo. Porque allí, hermano, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, le dijeron, pero si a Abraham tenemos por padre. ¿Y qué le dice Juan el Bautista? Si Dios quiere, levanta aún de estas piedras que no quieren obedecer, las piedras que no quieren oír la voz de Juan, aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Aún aquellos que a lo mejor para nosotros no valen nada, Dios nos puede levantar a ser hombres y mujeres de bien. Porque para Dios no hay nada imposible. A veces nosotros miramos a las personas en menos, o al que está a tu lado lo miráis en menos y decís, no, imposible que este cambie. Para Dios no hay nada imposible y Dios puede levantar aún ese insignificante, lo puede hacer grande en las manos del Señor. Porque no es conocer solamente a Jesús, no es tan solo leer y saber su historia, hay que vivirlo en el corazón. Por eso le decía, hermano, no tan solo es cantar, no es tan solo decir amén, no es tan solo leer, es necesario morir, que esta carne muera. Para dar frutos dignos de arrepentimientos. Porque ¿saben lo que pasa hoy en día, hermano, en las iglesias? Usted viene a la iglesia, llega, canta, ora, se va. Llega, canta, ora y se va. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es una llenura del Espíritu, es buscar presencia del Señor, es ser saciado por su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque en la casa, en la calle, en el trabajo siempre va a haber opresión y usted tiene que tener la llenura del Espíritu para contrarrestar toda acechanza del diablo. Porque el diablo se levanta siempre con su ser querido, con su hijo, con su esposo, con su esposa, con su compañero de trabajo. Y ahí donde usted está con la palabra sabia, decir que usted es un hijo de Dios y va a dar la palabra precisa. Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Que Dios nos ayude, pero a veces, hermano, entramos en una disputa y siendo hijos de Dios entramos en una disputa contra el esposo o la esposa y empezamos a pelear. Y eso no es de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor tome el control de los hogares. Si usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios, tiene que haber paz en el hogar. Porque es un hijo de Dios, una hija de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que sin mí nada podéis hacer. Por eso es importante, Juan el Bautista dijo, arrepentido, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque él conocía cómo estaban los fariseos, cómo estaban los escribas, cómo estaban los maestros de la ley. Estaban siguiendo una palabra literal. Por eso Juan preparó el camino para el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Qué fruto estamos dando nosotros? Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a mí, que el Señor le ayude a usted, porque la palabra de Dios es para todos. Que Dios nos guarde, hermano. Dice la palabra de Dios, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No está hablando que no da fruto, todos dan fruto. Pero el árbol que no da buen fruto es cortado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude y nos afirme de pies y tobillos. Y que el Señor nos haga hombres y mujeres temerosos de su presencia. El apóstol Pedro le dice, dura es tu palabra, Señor.
El Señor le dice, ¿queréis ir vosotros? El apóstol dice, ¿a dónde iré, Señor? Si tan solo tú tienes palabra de vida eterna. A veces la palabra nos conmueve. Mire lo que dice el Señor aquí. Siendo Jesús ya predicando, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense cómo eran los fariseos y los escribas. Si nuestra justicia no es mayor que a ellos, no entraremos. Y a veces nos convertimos en fariseos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. A la verdad, hermano, no sabemos nada. Si el Señor no está con nosotros, no somos nada. Aunque usted sepa toda la Escritura, no somos nada delante del Señor. Porque es importante hacer frutos dignos de arrepentimiento, dejarse gobernar por el Señor. Hermano, que Dios nos bendiga a nosotros, que el Señor bendiga al coro, que el Señor bendiga a la iglesia, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Hemos perdido esa esencia del Espíritu, buscar presencia del Señor. Ayúdanos, Padre. Que el Señor nos ayude, hermano. Oh, Rey que vive para siempre. Que Dios nos fortalezca a nosotros y nos haga obediente a su palabra. Usted ha venido a buscar fortaleza del Señor. Amén. Y quiere irse lleno del Señor. Amén. Porque ¿sabe por qué? Porque usted tiene lucha, tiene pruebas, dificultades. Pero en el Señor somos más que vencedores. Aleluya. ¿Sabe? Las hermanas antiguas, las hermanas llegaban a la casa, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que pasaba con las hermanas que se amaban al Señor? Llegaban a la casa y los maridos le pegaban, los maridos la maltrataban, pero ellas iban a las rodillas, buscaban del Señor, buscaban en ayuno, en oración, y eran transformados esos hombres para la gloria de Dios. Porque el que hace el cambio no es usted, es el Espíritu Santo de Dios. Es el que cambia, transforma al hombre y a la mujer. ¿Sabe por qué la iglesia se movía al poder de Dios? Porque esas mujeres eran llenas de fe. Porque nosotros tuvimos un ejemplo de mujer también. Y vimos cuando ella clamaba al Señor y levantó la mano en alto: Jesús, te reprende. El Señor, cuando toma el control de nosotros, hermano, todo cambia. Los borrachos caían de rodillas. Los drogadictos eran cambiados. ¿Usted cree que el Dios no es el mismo? Dios es el mismo ayer y por los siglos. Nosotros hemos cambiado. Nosotros hemos cambiado la situación. No digo que la música sea mala, no digo que la oración sea mala, todo es bueno, hermano, todo es hermoso, pero lo más importante es empaparse de la presencia del Señor, sumergirse al río espiritual y ser lleno del Señor, hermano. Aleluya. ¿Qué fruto estamos dando? El Señor puede venir y sacar un fruto de nosotros y puede saciarse de nosotros. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua. Él venía a bautizar en agua para arrepentimiento. Pero el que venía atrás de él, venía uno más poderoso. Era Jesucristo, el Dios de todas las naciones, el creador de todas las cosas, y humanar. Él venía a buscar a su pueblo y sabe, él iba bautizando en Espíritu Santo y fuego. Qué importante ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo vemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Para Dios todo es posible. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, en Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, Él nos bautizará en verdad y quemará todo lo malo de nuestro ser. El Espíritu Santo es verdad y el fuego es que quema. Cuando descendió fuego en el altar de Elías, quemó el holocausto. ¿Y sabe cuál es el holocausto ahora? Usted y yo. Y Él queme nuestro holocausto, ese holocausto que está allí, lo queme y haga una criatura ferviente en las manos del Señor, hermano. Fortalezcas en el Señor, demos frutos dignos de arrepentimiento, que podamos ser fruto agradable delante del Señor, que la alabanza llegue como un fruto agradable delante del Señor, que las oraciones lleguen como un fruto agradable delante del Señor. No importa lo que esté pasando, no importa la aflicción que esté pasando, demos frutos dignos. Y Él hará con nosotros. Dios es con nosotros. Jesucristo está aquí con nosotros. Y sabe que nos pide que seamos frutos dignos. Frutos, sabe, aquí están todos los coristas ahí tocando, pero no todos dan frutos dignos. Aquí los hermanos están cantando, pero no todos dan frutos dignos. Está el pastor hablando y tampoco a veces doy frutos dignos, porque el Señor nos conoce a todos. Él te conoce, Él me conoce a mí. Que yo no quiero ser quemado donde la paja nunca se va a morir, donde el gusano nunca muere. Dice la Escritura que el aventador está en su mano, Jesucristo, y limpiará su era. Limpiará su era, lo que Él compró. Y recogerá su trigo. Usted y yo somos trigo. Él tiene todo el poder. Él va a limpiar lo que compró. Y dice, y recogerá su trigo en el granero. Él los va a llevar a su presencia. Estos son míos. Y dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Son aquellos cristianos que no han dado nunca fruto. Que el Señor nos libre a nosotros y tenga misericordia de nosotros. No podemos escapar de su mano, no podemos escapar. Él tiene todo el poder y toda autoridad. Para Dios no hay nada imposible. Y usted tiene que creerlo en su corazón. Sus hijos, su esposo, su esposa están en las manos del Señor. Y Dios hará con ellos. Usted y yo dediquémonos a bendecir y a honrar el nombre del Señor y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Para terminar, ayer mi hermano hacía una analogía de los apóstoles, donde decía él que después que murió Jesús, ellos entendieron quién era Jesucristo. Y es una verdad, porque ellos no conocían el poder del Señor. Ellos solamente vivían la experiencia. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo en su vida, entendieron y fueron hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor y dieron frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros conocemos al Señor, sabemos quién es el Señor, pero que en nosotros haya ese poder que solamente el Señor sabe dar. Que el Señor queme todo lo malo de nosotros y podamos ser un fruto agradable delante de su presencia. Santo eres, Señor. Santo es su nombre. Póngase en pie.
¿Estamos dando buenos frutos o estamos dando malos frutos? Solo el Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. Pero una cosa sé, que el Señor no murió en vano en la cruz. Pagó el precio por usted y por mí y lo hizo por amor. Él nos ama, por eso vino a morir en la cruz, porque nosotros solo no podemos. Fuera de Él nada podemos hacer. Tenemos que estar como la vid verdadera, pegadita a la vid, porque los pámpanos separados de la vid no pueden estar. Tenemos que estar pegaditos. Eso significa la presencia del Señor, la conexión del Espíritu con el Señor, que nosotros estemos conectados. Que el Señor nos ayude.